Buenas noches, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día martes 6 de diciembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde mi humilde hogar, donde comúnmente estamos haciendo ahora los videos diarios con un esfuerzo enorme, pero más sin embargo tratando de cumplir con esa responsabilidad que yo mismo me hice de todos los días hacer un comentario, todos los días entregarle algo a usted, todos los días dar a conocer una opinión, con la intención de mostrar una cara diferente de la información y tal vez una cara diferente de las opiniones, ¿no? Porque las opiniones que existen en nuestro país son muchas, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros desde el principio dijimos que nos íbamos a enfocar al estado de Tabasco y que, bueno, íbamos a mantener, pues, digamos, el país o lo que sucede en el país, pues, alejado de lo que pasa en Tabasco, ¿no? Más sin embargo, cuando las cosas son relevantes y son serias, pues hay que decirla, y más cuando se une lo que está pasando en el estado de Tabasco con lo que está sucediendo a nivel nacional. Y mire, hace un rato en mis comentarios matutinos, porque bueno, ya es noche, por supuesto que tiene mucho tiempo, pero más sin embargo, decía yo que Donald Trump ha sido una persona que ha mostrado una cara racista y que lastima derechos de los ciudadanos habitantes del continente americano, ¿no? Porque, digo, desde el momento que está hablando de poner el muro, bueno, cuando ya existe en los Estados Unidos algo parecido al muro, o una parte que está bardeada o que tiene la persona que quiera pasar pues dificultades para hacerlo, ¿no? Además de que cuando se refiere a los latinos lo hace de una forma racista y daña pues la moral de las personas y los puede afectar hasta psíquicamente, ¿no? O psicológicamente. Entonces, nosotros queremos dejar en claro muchas cosas en estos comentarios que vamos a hacer, y primeramente vamos a basarnos en lo que dice Trump. Trump señala que nosotros pues no merecemos ni siquiera estar en el lugar donde ellos están, ¿no? Cuando de antemano sabemos que los primeros que llegamos al continente o que estábamos al continente somos nosotros cuando ellos llegaron, ¿no? Recordemos que en 1620 llegaron a los Estados Unidos los peregrinos y bueno, que son las personas que manifiestan de una u otra manera el racismo, ¿no? Porque posteriormente llegaron los puritanos, que son los que se oponían a la corona en Europa y que a través de ese proyecto que se hizo de la Bahía de Massachusetts, pues ellos se establecieron en 1630 en el continente americano, ¿no? Y en esa parte del continente americano, lo que ahora es Norteamérica, ¿no? En ese tiempo la Nueva Inglaterra. Pero nosotros tenemos claro que, bueno, somos los primeros habitantes del continente. Pero dejando a un lado eso y observando que la modernidad, cómo ha ido llevando a las sociedades del continente y del mundo a unificarse, o a los países unificarse para evitar guerras, para promover la paz, para respetar los derechos humanos, y ver esas declaraciones, o escuchar esas declaraciones de Donald Trump contrario a los derechos humanos, contrario al respeto a la moral de las personas, pues entonces es preocupante, y por supuesto que nosotros como mexicanos y como habitantes del continente tenemos que decirlo, ¿no? Por ejemplo, mire, nosotros aquí conocemos que el respeto a los derechos pues están garantizados en la ONU, ¿no? Para empezar, cuando se habla de los países del mundo y de la ONU, que México es fundador, ¿no? Entonces, por supuesto que los actos de México pues deben ser siempre basados en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, eso es hablar de los derechos humanos universales, ¿no? Y sabemos que los ciudadanos pues tenemos y merecemos ese respeto, ¿verdad? Que cuando hace declaraciones de Donald Trump racistas, pues no lo está manifestando, ¿no? Y por supuesto que eso causa pues una convulsión en los pensamientos de los mexicanos, ¿no? Y sobre todo de aquellos mexicanos, porque también hay que reconocerlos, que están al frente de la defensa de la nación, al frente de las Fuerzas Armadas, porque ¿qué es lo que hace pensar
a ese grupo de personas que defienden nuestro país y que se preparan día a día para poder auxiliarnos, para poder prestarnos ayuda, pues, ¿sí? Cuando ellos ven estos ataques, por supuesto que se ponen a la defensiva, eso es indudable. Pero cuando nosotros observamos que existen derechos humanos, que existe la ONU y que existe la OEA, y que es desde 1948 que se establece los derechos humanos universales y que bueno, y que hay carta democrática y que hay respeto a los derechos civiles y todo lo que existe en materia de respeto a los derechos humanos, ¿no? Nos damos cuenta que con una discusión serena podemos resolver los problemas que se puedan generar internacionalmente por esas declaraciones. Si existe la OEA y una de las bases de la OEA es pues alcanzar la paz social en los países del continente americano, que haya desarrollo, que se respete la democracia y que se respeten los derechos de los ciudadanos. Básicamente ese es el punto de partida de la existencia de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que para el caso es lo mismo que la ONU, ¿no? Pero aquí hablamos de que es la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros, por ejemplo, nada más así simplemente y haciendo valer nuestra constitución política del Estado libre y soberano de Tabasco, ¿verdad? Revisando el artículo 2, nosotros nos damos cuenta que dice aquí, toda persona tiene derecho a que se le respete la vida, ¿verdad? Y luego dice, es la fracción 2, en la fracción 3 nos dice, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Cuando Donald Trump hace esas declaraciones, no se nos respetan estos derechos. Entonces, nosotros como mexicanos, por supuesto estamos hablando de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, pero como mexicanos tenemos protegidos esos derechos que Donald Trump con sus declaraciones no está respetando. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer nuestros derechos. Por supuesto que nosotros primero pues tenemos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que de ahí esa denuncia o esa petición pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se puede hacer una recomendación inclusive contra los Estados Unidos de Norteamérica. Porque si somos, si México es parte de la OEA y Estados Unidos es parte de la OEA y todos los países latinos y los países del continente americano son parte de la OEA, ¿sí? Pues se supone que se tiene que respetar la base, ¿verdad?, de la existencia de esa organización. Entonces, no porque nuestros vecinos sea un país desarrollado y capitalista, pues su presidente electo, Donald Trump, no puede ofender, eso no debe suceder. De hecho, nosotros anteriormente ya lo hemos dicho. ¿Pero por qué? Porque, como ya le dije anteriormente también, eso genera que las Fuerzas Armadas, la gente que está estudiando, preparándose en cuestiones de guerra, en cuestiones de defensa de nuestra nación, ¿verdad?, y la Fuerza Aérea, por supuesto que se preocupan con esas declaraciones, porque así como existen racistas en los Estados Unidos, así también existen patriotas en todo el continente americano que están dispuestos a defender su país, y por supuesto que esas declaraciones encienden, ¿verdad?, a esas personas que, como lo dije también por la mañana, se les paga con nuestros impuestos, ¿verdad?, para defendernos. Entonces ellos están haciendo su trabajo, están en una postura de su trabajo, pero nosotros observamos que esas declaraciones han provocado que ya se esté buscando argumentos legales para que pueda intervenir las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Entonces, con eso, pues se estaría violentando nuestros derechos. Entonces, nosotros no podemos permitir como ciudadanos que eso suceda. Y es lamentable cuando nosotros, por ejemplo, observamos a los diputados federales qué es lo que están discutiendo. Entonces, cuando nosotros observamos que hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que las Fuerzas Armadas deben de sacar sus manos de la seguridad pública, ¿sí?, y que porque dentro de los lugares donde se encuentran establecidas las Fuerzas Armadas proporcionando la seguridad pública, pues existen violaciones a los derechos humanos y existen muchas reclamaciones. Entonces es una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las Fuerzas Armadas saquen sus manos de la seguridad pública, pero estas declaraciones de Donald Trump pues provocan, por supuesto, que sea un pretexto, ¿verdad?, para que las Fuerzas Armadas estén buscando o estén solicitando al Ejecutivo Nacional, Enrique Peña Nieto, y a los legisladores, por supuesto, que se apruebe una ley donde proteja la intervención de las Fuerzas Armadas, o se proteja mucho más, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, observamos lo que pasó en Francia, después de los actos terroristas,
¿verdad? Y vemos el toque de queda a que llamó su presidente en ese momento, nos damos cuenta que estableció un tiempo para que estén las Fuerzas Armadas ahí, dando el servicio de la seguridad pública, ¿verdad? Porque, bueno, el terrorismo los obligó a hacerlo, ¿no? En este caso, lo de Donald Trump también se puede tomar como terrorismo, porque, digo, aunque son palabras, ¿verdad? Pues está encendiendo, ¿verdad?, esos pensamientos racistas que existen en Norteamérica, y por supuesto en México pues está encendiendo esos pensamientos patriotas que tienen que defender nuestra nación. Eso es indudable. Pero si nosotros, por ejemplo, lejos de que los diputados pudieran aprobar leyes donde se le permita a los militares, a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad pública, inclusive a la Fuerza Aérea, ¿verdad?, pues sería mucho mejor que se denunciara en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ¿verdad?, para que pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y se haga una recomendación y se sentencie, ¿verdad?, que ese tipo de declaraciones racistas no debe de existir en nuestro continente, porque entonces se pierde la base de la pertenencia a la OEA, ¿verdad?, o sancionar inclusive a los Estados Unidos de Norteamérica por el comportamiento que está adquiriendo Donald Trump, ¿verdad?, por su forma de expresarse. Entonces, para que no se tomara como pretexto, entonces eso es lo que deberían de proponer los diputados, primero, ¿verdad?, antes de aprobar leyes que permitan que la milicia o que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad pública, porque además es una recomendación que se hace para mantener la democracia y el poder del pueblo, el poder que radica en el pueblo. Entonces, esa es la democracia, buscar el respeto antes que buscar legalizar la intervención de la milicia, de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pues mejor denunciemos, diputados, ¿verdad?, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que digo primero es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya aquí lo hemos explicado anteriormente, y después pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sancionen a Donald Trump, ¿verdad? Y entonces Norteamérica se tenga que apegar al respeto que tiene que haber hacia los países del continente, ¿no? Eso es todo lo que se tiene que hacer, pero no querer justificar la intervención en la seguridad pública de los militares, porque eso va a traer como consecuencia problemas serios, ¿sí? Y problemas serios que ya fueron estudiados y que en el informe del 2015 que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue entregado a nuestro país para evitar que se pierda la democracia y que se rompa el Estado de Derecho, y no justificar la intervención de los militares en las actividades de la seguridad pública, ¿no? Porque esa es una competencia de la autoridad civil, y entonces lo que se debe de buscar son formas para recuperar la seguridad pública. Y si entonces se está aprobando la ley anticorrupción y se está aprobando otras leyes que benefician la vigilancia, digamos, de la aplicación de los recursos y de la forma en que se manejan o se conducen los servidores públicos, entonces, ¿para qué van a darle más espacio en la seguridad pública a las Fuerzas Armadas? No tiene ningún caso. Las Fuerzas Armadas tienen una labor específica en nuestro país y en el mundo, en los países democráticos, que es la que tienen que realizar. En estos momentos, por supuesto que hay pensamientos que convulsionan a esa área o esa parte de protección de nuestra nación, ¿verdad?, por esas declaraciones de Donald Trump, y tenemos que evitarla. Entonces, si los diputados se propusieran mejor a denunciar, ¿verdad?, ante la OEA, digamos, tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para que pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se haga una sentencia contra Norteamérica por no respetar los derechos, como aquí lo tenemos plasmado en nuestra Constitución del Estado, pero en la Constitución del país también, porque acuérdense que los tratados que son firmados se respetan tanto en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos como en la Constitución de los Estados, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que o Donald Trump debe dejar de hacer señalamientos racistas hacia los habitantes del continente americano, ¿verdad?, o los diputados de nuestro país, entonces pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No importa que el país sea poderoso, ¿sí? Lo que importa es que se respeten los derechos, porque digo, no puede ser que una persona que tenga un pensamiento racista llegue al poder y se dedique a manifestar su racismo contra los habitantes del continente americano, cuando pertenecemos a una organización de Estados americanos que su base es el respeto a los derechos humanos. Entonces, pues esa es mi opinión, ¿no? Y quiero dejar en claro de que pues yo soy patriota, y por supuesto que si estas declaraciones siguen, pues va a ser necesario que
las Fuerzas Armadas entren directamente a la seguridad pública. Sí, porque es una ofensa que se está haciendo en nuestro país y se está tratando de provocar inclusive un estallido social o una guerra que se puede evitar cuando existe esa diplomacia plasmada en la OEA, ¿verdad?, con ese respeto a los derechos humanos, en la que tiene que caer Donald Trump, por supuesto, porque tiene que respetar lo que está plasmado en la OEA como base, porque si no, entonces en la próxima reunión cumbre de la OEA, pues podría no ir Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y digo, tiene negocio en todos los países del continente americano, ¿verdad? Y está hablando de ese tipo de cosas, de limitaciones y de todo eso que piensa hacer, ¿verdad? Que bueno, que para el caso van a dañar esas buenas relaciones. Entonces, si está afectando esa relación que fue la que nos unificó en la OEA, pues la OEA tiene que intervenir. Pero para eso tiene que solicitarnos nosotros como mexicanos, ¿verdad?, que sería mucho mejor que nuestros representantes populares, que mantenemos nosotros con nuestros impuestos, ¿verdad?, lo soliciten en la OEA, antes de aprobar leyes que le permitan a las Fuerzas Armadas entrar de lleno a la seguridad pública. Entonces, esa es la idea que quería dejar en claro. Espero verdaderamente haberla dejado en claro, porque se trata de que usted comprenda que hay problemas serios, pero también, así como hay problemas serios, hay derechos a través de los cuales se pueden defender, ¿verdad?, y se pueden solucionar esos problemas por muy serios que sean, ¿sí?, antes de caer en aprobaciones que van a dañar la sana convivencia y la paz social hacia el interior de nuestro país primeramente, ¿sí?, y después, bueno, ¿qué tantas cosas pueden pasar si nosotros, que conocemos un poco de derecho, no manifestamos lo que se puede hacer, ¿verdad?, para evitar caer en alguna confrontación o armada, ¿no?, que se trata de evitar. Nosotros promovemos la paz, ¿sí? Entonces, si hablamos de derechos humanos, ¿verdad?, pues tenemos que defendernos a través de los derechos humanos, y tenemos que acatar también las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, así hacemos valer el poder que radica en el pueblo y mantenemos la democracia en nuestro país. Al menos esa es mi forma de pensar. Yo creo que si usted ha estudiado con detenimiento lo que aquí hemos venido haciendo, pues va a pensar igual que yo, porque sinceramente es la forma en que deben de actuar nuestros representantes populares, ¿sí? Ahora bien, si nosotros observamos, por ejemplo, el estado de Tabasco y vemos la BON, ¿verdad? Y por ejemplo, mire, aquí se hablaba de que el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, había pedido la intervención de la gendarmería, ¿verdad?, que se creó precisamente para ayudar en las labores de seguridad pública a nivel federal. Bueno, pero resulta que no estaban reunidas las condiciones, y luego aquí se le señaló que no había enviado ni siquiera el escrito, y posteriormente a una presión que hubo de los legisladores, entonces se envió ese escrito a la gendarmería, pero después la gendarmería declaró que, bueno, el Estado no le estaba proporcionando las condiciones para que se establecieran. Bueno, después de eso sale la BON, pero se aprueba por los diputados de oposición. Entonces eso no está bien. No puede ser que primeramente estén señalando que el gobierno no está cumpliendo con enviar o con tener los requisitos para que llegue la gendarmería, y después fácilmente se le haga aprobar que exista la BON, que es la base mixta, ¿no? Entonces, eso no está bien. Porque esa intervención, eso permite que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad pública, y es lo que se trata de evitar, pero para evitarlo y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si hay ese informe que tiene nuestra nación de los problemas que ocasionan cuando están las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, y si hay esas recomendaciones que se tienen que acatar, pues eso es lo que tienen que hacer, acatar las recomendaciones. Y no se puede estar jugando con un arma de doble filo, diciendo primero que el gobierno no cumple y después pues aceptando lo que el gobierno hace, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué tipo de oposición tenemos en Tabasco? Y en este caso, de la representación democrática, pues representada por Manuel Andrade Díaz, que es el coordinador de la bancada de oposición del Partido Revolucionario Institucional. Es todo lo que se debe de hacer, es acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estudiar bien a bien el informe que hizo desde el 2015 para evitar todo este tipo de situaciones que se están dando, porque no puede ser que en Tabasco se esté aplicando la PON, ¿sí?, y a nivel nacional todavía se esté buscando, ¿verdad?, mecanismos legales para que la milicia pueda intervenir en la seguridad pública. Fíjese bien, o sea, se podría tomar como un desacato de nuestro Estado. Y bueno, pero ¿qué se alega ahí? Se alega la soberanía del Estado.
Pero si los derechos humanos internacionales están diciendo que afecta a la sana convivencia y la paz social, ¿verdad? El hecho de que exista la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pues se debe de acatar. Entonces eso no se debe de permitir, porque entonces estamos actuando por encima de nuestra nación. Mire, hay estados mucho más convulsionados y mucho más violentos que Tabasco, ¿sí? Y no están haciendo lo que están haciendo en Tabasco, y la prueba está en que los diputados federales están buscando mecanismos legales para que puedan intervenir las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, porque esa es la realidad, ¿sí? Entonces, estudiando a profundidad, analizando lo que pasa, viendo la Constitución, conociendo las leyes, sabiendo del informe que hay de la Comisión Interamericana y de las recomendaciones que existen, bueno, lo único que tenemos que hacer es apegarnos a eso para tener entonces sí el respeto, ¿verdad?, a la democracia, que para el caso es el poder del pueblo. Y ellos son nuestros representantes, son los que más deben de respetar ese derecho, porque somos los que les pagamos, los que los mantenemos, ¿sí? Porque son unos mantenidos, ¿sí? Entonces, a lo mejor les duele que le diga sí, pero es la verdad. Ellos viven del recurso que nosotros generamos con todo lo que compramos porque todo genera un impuesto, ¿sí? Y de eso se genera presupuesto. El presupuesto no falla, y aquí les dije, aquí en Tabasco apenas se está estudiando lo del paquete económico ya, pero el dinero ya ahí está. O sea, si en el sexenio pasado, o en la administración pasada, o el año pasado hubo desvío de recursos, o hay dinero que todavía no se aclara y están en los resarcitorios, está en estudio del órgano superior de fiscalización o de la autoridad superior de la federación, ¿verdad? Esa es otra cuestión, ¿sí? Pero el dinero para este año que viene ya está, ya hay un paquete económico, y cómo lo van a administrar y qué van a hacer. O sea, el dinero está llegando porque usted y yo seguimos consumiendo cosas donde pagamos impuestos, ¿sí?, que son los que generan el presupuesto, que hacen el paquete económico que hace el gobierno para poder ejercerlo, ¿verdad?, en obras de beneficio social, y para poder ejercerlo inclusive en el pago a las personas que nos representan, ¿verdad?, y a todas esas personas que son funcionarios públicos. Entonces, seamos realistas, ¿verdad?, y espero no molestar a nadie, porque le hicieron molestarlo, nada más hay que dejar en claro que se debe de actuar conforme a derecho y respetando la democracia, porque son representantes democráticos, ¿verdad? Entonces, por otra parte, este día, ¿verdad?, y no vayan a pensar que Francisco López es el que me está pagando esto, porque yo, la verdad, cuando recibo una invitación de alguien que me invita, como cuando me invitó el gobernador a su informe, yo con mucho gusto fui a su informe, ¿verdad? No me dieron publicidad, bueno, ni modo, pero yo como quiera hice la publicidad, ¿sí? Yo cumplí como ciudadano, como medio de comunicación, de ir porque se me invitó. Entonces, aquí estoy recibiendo que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca le hace la atenta y cordial invitación a la sesión solemne de Cabildo con motivo de la presentación del primer informe de gobierno de la administración 2016-2018 a cargo del presidente municipal, licenciado Francisco López Álvarez, ¿verdad? Y será este informe el viernes 9 de diciembre del 2016 a las 11 a.m. en la explanada del Parque Central, Miguel Hidalgo y Costilla. Esa es la invitación, aquí la tenemos, miren, nos llegó, y bueno, nos están invitando al informe de Nacajuca. Por supuesto que si tenemos la oportunidad, por ahí vamos a estar el viernes 9 de diciembre del 2016 a las 11 de la mañana en la explanada del Parque Central, Miguel Hidalgo y Costilla, aunque acuérdense que estoy en este momento incapacitado y que pues se me dificulta mucho poder acudir a esos lugares, y cuando acudo, la verdad, hago un esfuerzo sobrehumano. Bueno, con esto quiero concluir, y bueno, nada más que quede claro que nosotros no tenemos ninguna mala intención. Nuestro trabajo pues tal vez sea diferente a lo que normalmente se hace en nuestro estado, pero lo hacemos con el gusto de que podamos informar, o con el gusto de informar a usted desde otra óptica, con otra visión, y con la intención de aprender junto con usted. Si usted revisa lo que yo aquí le he dicho, estoy cierto y seguro que va usted a comprobar, ¿verdad?, que aquí no le estamos mintiendo. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias.